Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde he publicada mi última novela que se llama La Pelirroja Rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que si la deseáis adquirir la podéis encontrar a la venta en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en Amazon o en la misma página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube, hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, el noble plebeo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, el día 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, en el cual se hizo una exposición de carteles taurinos y él actuó como mediador. Por otro lado, hago novelas espontáneas, esto es narrar de viva voz, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de algo que, por desgracia, es muy actual, es muy polémico, está causando mucho revuelo social, mucho sufrimiento, y es el tema de la guerra de Israel con lo que se ha dado en llamar Palestina. Entonces, lo que no tenemos que hacer nunca en cuestiones tan dolorosas, tan hirientes, es dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Recordar que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que no es lo mismo nacer en un sitio que nacer en otro. Quiero decir con esto lo siguiente. Israel, es verdad, y nadie puede negar, que ha sido el pueblo elegido por Dios. Entonces, a lo largo de la historia, la Biblia ha sido como un reflejo de que ese pueblo de Israel es un poco el ejemplo que nos quiere dar Dios a los creyentes, a los cristianos, para que veamos cómo Dios actuaba con estas personas. Porque como Dios no tiene consentidos ni mimados, cuando ellos se portaban bien, tenía la bendición de Dios y Dios hacía que vencieran a sus enemigos, pero cuando estas personas no cumplían con los mandamientos de Dios, con la palabra de Dios, los castigaba igual que a otros. Por lo tanto, no quiere decirse que porque eran los hijos de Abraham o son los hijos de Abraham, evidentemente ellos tienen la patente de gozo para hacer lo que les dé la gana. Entonces, el mismo Juan el Bautista, cuando los fariseos le increpan y le dicen somos los hijos de Abraham, ¿qué les dijo Juan el Bautista? Eso no tiene nada que ver, porque Dios de las piedras puede crear israelitas. Entonces, dicho esto, quiero decir que si no se conoce la palabra de Dios, si no conocemos la historia de este pueblo de Israel, nos vamos a confundir. Entonces nos vamos a dejar llevar de personas que a lo mejor con los mejores sentimientos del mundo están equivocados. Es decir, ese conflicto que existe, en realidad todos los conflictos del mundo, todos los problemas mundiales vienen del pecado. El pecado que se origina en el jardín del Edén con Adán y Eva, cuando no cumplen con la palabra de Dios, cuando desobedecen a Dios y le dicen sí al diablo, empiezan ya todas nuestras desgracias para el ser humano. La tierra se vuelve rebelde, los animales se vuelven feroces, algunos de ellos, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa tierra que le daba los frutos a Adán y Eva y que no había problema ninguno, Adán y Eva eran los reyes del paraíso terrenal que Dios les había previsto para ellos y sus descendientes, empieza a convertirse en algo que tienen que sacrificarse. Ella parirá los hijos con dolor, se someterá a su marido, y esto está en la Biblia, y si somos creyentes tenemos que seguir las palabras de Dios. Entonces Dios elige a un pueblo determinado, a partir de Abraham, de su descendencia, que dice
haré de ti un gran pueblo y tu descendencia será más grande que el polvo de la tierra, que las estrellas del cielo, es decir, enorme, y a través de ti y de tu linaje serán bendecidos los pueblos de la tierra. Los pueblos de la tierra que vienen realmente con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que dependemos todos los pueblos. Por ejemplo, los europeos provienen de Jafet, los africanos y asiáticos provienen de Cam y de Sem provienen los semitas. Pero realmente hebreos son a partir de Jacob. De ese descendiente, de ese nieto de Abraham, Jacob era el hijo, como sabemos, de Isaac, uno de los hijos, porque Esaú es el otro hermano, el cual pierde la primogenitura. Realmente se la vende a su hermano cuando dice: estoy muerto de hambre y quiero que por un plato de lentejas me des la primogenitura. Y para, evidentemente, los pueblos de Israel, para los hebreos, para los que descendían de Abraham, la primogenitura era algo muy importante, porque a partir de aquí venía el linaje después de la tierra prometida y de la bendición que Abraham le había dado a esa descendencia. Entonces, cuando Esaú desprecia esa primogenitura, Dios se la da a Jacob. Entonces Jacob es cambiado su nombre por Israel, y a partir de aquí empiezan las 12 tribus de Israel, el pueblo israelita, los hebreos y los judíos. Dios le dio a Abraham la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán es la tierra de Israel. Sabemos que después de la muerte de Cristo, unos 70 años más o menos después, los judíos pierden la ciudad de Jerusalén, son asaltados, digamos, o en su mayor parte diezmados por el general Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano, y a partir de aquí, quitando algunos que pudieron huir a Petra, a Jordania y otros sitios, ya el pueblo de Israel no se puede hablar de él. Empieza la diáspora, el éxodo, y empiezan a distribuirse por distintos sitios. La prueba está en que en el siglo VII después de Cristo, ya mucho tiempo después de que había caído el Imperio Romano, en el siglo V después de Cristo, surge un hombre que se llama Mahoma, ese profeta de Alá, y empieza ya la invasión del Islam. Entonces vemos, por ejemplo, en España, pero en Europa, que llegó hasta Francia porque Carlos Martel paró a los musulmanes, y vemos como ese pueblo de Israel, que tenía la tierra prometida, es invadida por el pueblo musulmán, llamémoslo por los turcos, por los árabes, igual. Y a partir de aquí no podemos decir que ya Israel tenga una tierra. Pasarán una multitud de años, miles de años, hasta que el 14 de mayo de 1948, ante el asombro del mundo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, Israel forma su Estado, reconocido ante todo el mundo, y después, no mucho tiempo después, una serie de naciones árabes le hacen la guerra a Israel. Gana Israel. Luego ya sabemos la guerra de los 6 días, como se llama Dayan, 1967, pero ¿qué ocurre? Que la Organización de las Naciones Unidas le dice a Israel: no pases de este trozo, porque si tú invades, hablamos de la ciudad de Jerusalén, si tú invades lo que sería la mezquita de Omán, donde están los musulmanes, tierra sagrada para los musulmanes, se desencadena la Tercera Guerra Mundial. Empiezan ya quizás un tiempo antes, bueno, pues a cogerles un trozo, que es lo que se llama ahora Gaza y Cisjordania, Gaza aquí y Cisjordania allá, en el oeste y en el este. Y a partir de aquí se habla del tema de los palestinos, pero en realidad palestinos vienen de filisteos, del pueblo de Edom, es decir, de Esaú. Y ya sabemos que desde el mismo momento en que Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael, que es el padre de los árabes, empieza una lucha tremenda entre israelitas y árabes, pero que la lucha es del pueblo de Edom, y de ahí vienen los filisteos, el mayor enemigo del pueblo de Israel, y allí viene después Palestina, y luego viene ya pues una serie de conflictos, porque unos tienen una religión, otros tienen otra,
y siempre están unos contra otros. El pueblo de Israel ha sido protegido por Dios, pero mientras, evidentemente, no va a quedar extinto porque Dios va a protegerlo, pero mientras el pueblo de Israel es obediente, es leal a Dios, Dios lo va a proteger de sus enemigos. Pero en el momento que el pueblo de Israel no sea obediente a Dios, será presa de sus enemigos. Lo hemos visto en la historia del pueblo de Israel, antes del rey David, cuando los jueces, tal. Entonces Dios levantaba jueces para que, de alguna manera, advirtiera al pueblo de Israel. Entonces, ese conflicto viene de la Biblia, viene del pueblo de Israel, viene de las luchas, y no dejarnos llevar del sentimentalismo. ¿Por qué? Porque eso lo único que nos hace es confundirnos. Y mucha gente se aprovecha de este sentimentalismo. ¿Para qué? Para llevar a unos y otros a su sitio. Recordemos que Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, Hashem Adonai, Dios, es suficientemente justo para saber cómo tiene que juzgar a los pueblos y naciones, a los que somos cristianos, porque ya no hay cristianos y gentiles, para Dios todos somos iguales. Entonces los que somos cristianos y estamos salvos por la palabra, o sea, por la gracia de Dios, por Cristo, nos juzga, quiero decir, ya no nos juzga con la ira de Dios, porque estamos bajo la sangre del Cordero. Pero aquellos que no han conocido a Jesucristo, que no son evidentemente cristianos, no por eso van a ir condenados a fuego, sino van a ser según su conciencia. Por eso digo que cuando vemos las noticias y nos impresionan todos estos ataques y tal, no nos dejemos llevar de esos sentimentalismos. Porque evidentemente lo que no puede ser es que los pueblos sean secuestrados por personas que lo único que les interesa es eliminar a otras. Y con eso todo el mundo me entiende lo que quiero decir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre justicia y venganza? ¿Es lícito que un pueblo, cuando es de alguna manera atacado por una célula terrorista que lo único que quiere es eliminar, causar muerte y daño, se defienda? Es evidente. Pero luego, ¿qué es lo que viene? Las fuerzas. Hay que medir las fuerzas, porque si no, esa justicia se va a convertir en venganza. Entonces, tenemos que pensar que Dios protege a los inocentes. A pesar de todo lo que estamos viendo, tenemos que confiar en Dios. Ocurrió cuando el diluvio, como Dios protegió a Noé y a su familia y a los animales, Abraham, Sodoma y Gomorra, protege a Lot. ¿Por qué? Porque los consideró justos. Entonces pensar, y sobre todo por amor a Abraham, entonces pensar que Dios no es injusto, lo es el hombre. Todas estas cosas, todo este pecado, todo este odio, es lo que provoca estas desgracias. Entonces, claro, visto desde fuera, que es criminales, ¿qué tal? Pero ¿quién es aquí el criminal? Son preguntas que tenemos que hacernos, pero desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista de lo que nos cuentan, de lo que vemos, de cómo nos lo están. Aquí hay personas que están sufriendo, y ya no estoy hablando desde el punto de vista de Dios. Ahora, fríamente, vemos víctimas inocentes. De uno y otro lado, estamos viendo inocentes que están sufriendo, que no tienen culpa. ¿Por qué? Porque están en el lugar equivocado. Y porque la maldad tiene ramificaciones. El mal que hace uno tiene perjuicio para otro. Entonces no quería dejar de hablar de este tema, porque es un tema candente, porque es un tema que en muchas ocasiones está explicando muy mal y que hace que el mundo se divida en dos. Evidentemente que el mundo está dividido en dos. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire. Es decir, el mundo está bajo el imperio del maligno y el diablo quiere que nos matemos unos a otros. Entonces, tenemos que estar con Dios, no con el diablo. Todas las personas
son iguales ante Dios. No porque éste sea de una religión o porque tenga otro pensamiento se le tiene que acribillar y matar. Eso es injusto. Ahora, es evidente que cuando a mí me atacan tengo que defenderme. El problema es la disparidad de fuerzas. El problema es cuando unos se aprovechan de otros. Lo estamos viendo en las guerras, como siempre. Ahora está subiendo el petróleo. ¿Por qué? Por la guerra de Israel. ¿Por qué suben los alimentos? Por la guerra de Ucrania. ¿Por qué no se acaba la guerra de Ucrania? Porque no interesa. Entonces, vemos como hay personas que no son buenas, son malignas, que están azuzadas por el diablo y lo que les interesa es que ese conflicto entre dos países, entre dos fuerzas, se vaya haciendo más grande, porque les interesa. Pues el mundo no puede caer en esto. Hay que tener un sentido común y decir, no, vamos a intentar pacificar. No que la pelota sea más grande cada vez. Porque es que al final estamos viendo que eso se está extendiendo. Entonces, bajo la palabra de Dios, los que somos creyentes y cristianos, decimos, Padre, vamos a orar por el pueblo de Israel, porque muchas veces no tiene la culpa de los gobernantes, y estoy sabiendo lo que estoy diciendo, y después, por los inocentes, porque tampoco tienen la culpa. Porque claro, están en una ratonera, no lo dejan salir. Entonces esto tampoco es correcto. Por lo tanto, aquí hay un equilibrio muy delicado. Pero vuelvo a repetir que tenemos que tener confianza en el Señor. Si creemos en Dios, confiemos en Dios. No confiemos en los gobernantes. No confiemos en los periodistas. Y no me refiero a todos, ¿eh? No confiemos en quien manipula. Porque enseñan una foto que a lo mejor, no digo que no sea real, primero, que muchas veces las noticias no son correctas, son bulos y falsificaciones. ¿Para qué? Para excitar el odio. Y evidentemente el odio es muy rápido de propagarse. Hay un dicho que dice que el mal tiene alas y sin embargo el bien va con paso de tortuga, pero recordar que el bien va a vencer al mal. El bien es mucho más fuerte. Puede que la justicia de Dios parezca que es lenta, pero va a terminar con todo y va a ser segura. Por tanto, no nos dejemos llevar, y con esto termino, de falsos sentimentalismos. Porque si no, nos dejamos llevar de nuestros sentimientos y vamos a fracasar, como hizo Saúl. El rey Saúl no hizo caso de la palabra de Dios, no hizo caso de Samuel, se precipitó cuando le dijo Dios mata a este rey, extermina tal, ¿qué es lo que hizo? No hacerlo. ¿Por qué? Porque se quedó con lo que tenía. Hizo además un sacrificio cuando él no lo podía hacer, porque los reyes no podían ser sacerdotes. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios le castigó, le quitó esa unción, o ser el rey de Israel, el príncipe rey, y se la dio al rey David. Por lo tanto, pensar que lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia el cielo, no hacia abajo, y decir, Señor, tú tienes que hacer valer tu palabra y sobre todo hacer todo lo posible para que haya una paz, sin perder de vista la palabra de Dios. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre el tema de, en estos momentos de crisis, de conflictos tan grandes que hay ahora en el mundo, no dejarnos llevar de esos sentimentalismos que lo único que nos van a hacer es daño, que lo único que nos van a hacer es que nos dejemos manipular y evidentemente no vamos a ver con claridad. El mundo está en tinieblas y dijo Cristo a sus apóstoles, a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. No caminemos en tinieblas y vayamos siempre a la palabra de Dios. Y gracias por haberme escuchado.